Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a este Hangout en vivo, las vías de comunicación entre todos ustedes y un servidor en Twitter. Me encuentran como @JohananDíaz. En Instagram me encuentran como Johanan Díaz Oficial. En Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Instagram Johanan Díaz. Twitter Johanan Díaz. Así que bueno, pues la invitación también para que usted me siga a través de este canal de YouTube que es Johanan Díaz. Al momento que usted se suscribe, que oprime el botón rojo, va a escuchar así. En ese momento le va a salir un recuadro y en ese recuadro le va a solicitar a usted si desea, escúcheme usted bien, si usted desea, bueno, pues activar la campanita. Si usted decide por sí activar la campanita, entonces bueno, todos los días, cada que estemos nosotros haciendo la transmisión, inmediatamente le va a llegar una notificación. Johanan Díaz en este momento está transmitiendo. Y usted será de los primeros en informarse de lo que estemos transmitiendo, desde luego, o cuando publiquemos una nota nueva, editadita, muy bonita, así. Bueno, pues inmediatamente también será usted de los primeros en que le llegue la notificación. Pues de verdad muchas gracias, gracias a todos ustedes por estar acá, ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia. ¿Y cómo han estado? Pues yo espero que estén muy bien, de verdad muchas gracias por ser parte de esta gran familia de la insólita experiencia. Oigan, pues déjenme decirles que nos vamos a enlazar hasta España, vamos a enlazarnos con Josep Guijarro. Él es un reconocido investigador, periodista, difusor de todo lo que implican estos grandes temas allá en España. Y con él vamos a seguir conversando, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con los visitantes de dormitorio, un tanto de las abducciones, las características y todo lo que implica pues este tremendo tema. Y de verdad que para mí es un gusto y es un honor recibir aquí a Josep Guijarro. Josep, un gusto saludarte, compañero, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches desde España, supongo que buenas tardes allá en México, ¿no? Exactamente, así es, Josep, pues de verdad que qué gusto, qué placer que estés por acá nuevamente, hombre. Pues el placer es mío, ya lo sabes. Perfecto, pues muchas cosas se están viviendo en el mundo, mucho se dice acerca de las abducciones, de los secuestros, de los visitantes de dormitorio, pero ¿qué debemos de entender por este tema, Josep? Verás, al principio, entre los años 80, que es cuando los visitantes de dormitorio se ponen de moda, porque aparecen dos libros norteamericanos, uno de Bud Hopkins titulado Intrusos, o Intruders en inglés, y Communion de Straver. Estos dos autores, uno narrando experiencias propias, el otro recopilando experiencias de personas, sobre todo de los Estados Unidos, informan de experiencias que en lo sustancial parecen ser abducciones clásicas, pero que acontecen en un lugar tan íntimo, tan especial como puede ser nuestra alcoba. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente extraño, porque si dentro de lo irracional del fenómeno ovni uno concibe hasta cierto punto con verosimilitud que un automovilista pueda estar por una carretera solitaria y de repente al girar una curva encuentre un platillo volante estacionado sobre el firme y allí pues le secuestren, pues entra dentro de lo de racional, ¿no? Pero que en una gran ciudad, como puede ser México, como puede ser Nueva York, como puede ser Barcelona, de repente una persona aparentemente normal, sin ningún tipo de problema de comportamiento psicológico, relate cómo de repente se ha abierto una luz en su dormitorio, de la que han aparecido una serie de seres bajitos, macrocéfalos, que de una forma poco clara, porque muchas veces es atravesando la pared, otras a través de la ventana, le conducen al interior de una estancia ovoide, donde son pues reconocidos médicamente, a veces incluso poniendo un énfasis muy especial en todo lo que tiene que ver en los órganos sexuales, y después está de vuelta en su habitación como si aquello hubiera sido una simple pesadilla.
Eso es lo que entenderíamos por el visitante de dormitorio clásico, aunque en la medida que hemos avanzado hacia este nuevo milenio, se están reportando experiencias cada vez más bizarras, cada vez más extrañas, que ya no son de seres macrocéfalos que podríamos relacionar con extraterrestres, ¿verdad? Sino que aparecen seres con patas de cabra, otros con sombrero de copa, otros con capa, en otras ocasiones son difuntos, y aquí empieza a complicarse el asunto al mezclarse lo que podríamos entender como parapsicología, ufología y muchas otras disciplinas. Claro, Joseph, ¿qué elementos existen y cuáles consideras tú que en realidad puedan validar este tipo de experiencias? Es complicado dar una respuesta a este interrogante que planteas, habida cuenta de que el método que se utiliza para rescatar esos recuerdos, ese aparente sueño vívido de la mente de su protagonista, es un método conocido como hipnosis regresiva. Y se ha demostrado que en hipnosis no solo se miente, sino que a veces hasta se miente más. Son interesantes los estudios de Alvin Lawson y otros especialistas en psiquiatría que han tratado de, desde su escepticismo, intentar establecer una correlación entre quien formula las preguntas, como si estableciera una especie de guía hacia la respuesta que se pretende obtener. Y claro, esto dificulta enormemente la posibilidad de establecer un canon objetivo de qué experiencias pueden resultar objetivas y por lo tanto reales o comprobables y cuáles no dejan de ser meros sueños vívidos. Pero te anticiparé algo. Hay algunos casos en los que el testigo reporta acontecimientos o conocimientos que no son propios de su época o se adelantan en el tiempo. Este es el caso, por ejemplo, de Betty Hill. Ella y su marido viajaban de New Hampshire hasta el estado de Nueva York en el que ellos vivían, y resulta que en un momento determinado sufren una abducción de tipo clásico, y ella a lo largo de la experiencia parece mantener una suerte de contacto telepático con aquellas entidades que son sus secuestradores, y ve dos cosas. Una especie de mapa en una de las paredes, que el que parece tener la voz cantante le dice que relata toda una serie de líneas comerciales y líneas de exploración. Y la segunda cosa que ve o que se le queda grabada es una experiencia de exploración que le introducen una especie de sonda a través del ombligo. Lo que le dicen es una suerte de exploración intrauterina. Pues bien, años más tarde, Marjorie Fish logra identificar el cúmulo estelar que Betty Hill ve a bordo de aquella nave, y lo que establece es que se corresponde con Alpha Centauri, es decir, un cúmulo estelar, y concretamente que se correspondía punto por punto con las estrellas que ella de ninguna manera podía conocer. Y la segunda es que ese test de exploración intrauterina se adelanta en 10 años a la laparoscopia, técnica que hoy día es muy conocida, pero que sin embargo en 1966, cuando ella sufre la abducción, pues no había sufrido. Como ese caso en concreto, hay muchos casos en los que el testigo, vamos a decir incluso víctima, ha reportado incluso heridas en su propio cuerpo o implantes, que esto es algo muy interesante en el que han profundizado el difunto, por ejemplo, Roger Leir, ¿no? Un doctor cirujano que extrajo multitud de implantes, o, por ejemplo, otros investigadores que se han dedicado pues a estudiar los eritemas o heridas que han sufrido este tipo de testigos en sus propias carnes. Claro, como ya lo has mencionado, entre los 80s y 90s fue como que el clímax de estas temáticas, pero después pareciera como que hubo un descenso. ¿Esto crees que se deba a que realmente ya no hay más incidentes o que simplemente ya no hubo mayor información de los principales difusores de los Estados Unidos? Mira, en mi opinión, si cogemos el fenómeno como un fenómeno global, es probable que se haya producido
una especie de divorcio entre la comunidad ufológica y los testigos de esta suerte de experiencias. Habida cuenta de que también durante los años 80 y principios de los 90 se pusieron muy de moda los shows televisivos, tanto en los Estados Unidos como en Europa, en las que se trataba de ridiculizar a estas personas, con lo cual al final quienes reciben son los investigadores, que poco a poco han visto ir disminuyendo el caudal de casos. Sin embargo, me consta que este tipo de experiencias sigue produciéndose. Hace tan solo 2 semanas tenía oportunidad de entrevistar a un testigo, José María, que ha conseguido inclusive unas fotografías primeros planos de esos seres cuando entran en su habitación. Bueno, las fotografías son sorprendentes y estoy seguro que cuando las divulgue van a hacer correr ríos de tinta entre quienes postulen que se trata de fraudes y quienes postulen que realmente José María está viviendo sus experiencias. Pero lo cierto es que este chico, que ya había tenido hace pues la friolera de 20 años una abducción de tipo clásico, ahora es capaz de vaticinar con una precisión absoluta cuándo se va a producir un nuevo avistamiento ovni. Y la verdad es que, claro, al ir a tiro hecho, consigue fotografías diurnas extraordinarias de sus experiencias que espero pronto también poder divulgar. Perfecto, muy bien. ¿Quiere decir entonces de que en realidad a la fecha hay casos que todavía pueden validar este asunto de los secuestros, de los visitantes de dormitorio, y que nos pueden dejar entonces sorprendidos todavía el 2019 con todo lo que ya sabemos? Sí, estoy convencido de que esto es así. Lo que pasa es que vamos a necesitar desde nuevas técnicas para poder abordar seriamente este fenómeno y para poder pasar por encima de la regresión hipnótica, porque es lo que mayor, vamos a decir, reticencia genera en la comunidad científica. Pero me consta que hay psiquiatras, por ejemplo, en España, en el sur de España, que abordan este tipo de historias desde el punto de vista de la psicología o desde la psiquiatría, pero con una mente bastante abierta, están recopilando nuevos casos. Hace tan solo un par de años, por ejemplo, tenía oportunidad de recoger en Portugal un nuevo caso fascinante que había acontecido en un lugar tan público como es el puente de los claveles, ¿no?, de la revolución del 23 de abril en Portugal, en Lisboa. Y mientras la muchacha iba circulando por ese puente, el coche empezó a tener un comportamiento bien extraño hasta que pierde el sentido. Esto podríamos decir es una abducción clásica, pero la mujer después, cuando llega a su casa, sobresaltada por todo aquello, en los días posteriores va a ir registrando visitas en la intimidad de su dormitorio que incluso le dejan heridas en la piel o le facilitan mensajes que posteriormente será capaz de descifrar este psiquiatra que de alguna manera puede acreditar que no se trata de una persona que sufra ningún tipo de trastorno de personalidad ni ninguna patología psicológica. Luego, si no se inventan los relatos, si dejan una huella en nuestro cuerpo, a veces física, otras psicológica, digamos que alguna suerte de experiencia han tenido que experimentar. Naturalmente, lo que no podemos afirmar con rotundidad es si se trata o no de visitantes extraterrestres, pero desde luego hay algún tipo de fenómeno desconocido que interactúa con nosotros, sea desde otra dimensión o sea desde el espacio exterior. También se maneja dentro de todo este aspecto, Joseph, que podría tratarse de algún experimento de esos cuerpos o de esos grupos ocultos de algún gobierno. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que realmente pueda ocurrir eso? Es verdad que este tipo de historias, yo he recogido muy pocos casos en proporción al resto de casuística, estos que comentamos de falsos implantes de memoria, vamos a denominarlos así, son pues un 1 o un 2% del total. Pero cuando llegas a alguno de ellos, sobrecoge, porque relatan que bajo esa apariencia
vamos a llamarle extraterrestre, cuando algún medicamento ha fallado, cuando alguna de las exploraciones ha quedado a medias, pues resultan ser la capa o una máscara de personas, a veces uniformadas de blanco, otras en compañía de militares. El primero en abordar esto desde esa perspectiva fue precisamente alguien que lo hace desde la ficción para mandar una suerte de... Bueno, perdemos aquí la comunicación con Joseph Sí, Guijarro. Ahí se nos perdió sí, la última parte que nos estabas comentando, Joseph. sí. Decía que el primero fue Chris Carter en esa serie ya más que conocida de Expedientes Secretos, en las que precisamente planteaba esa cuestión: si los servicios de inteligencia, fundamentalmente norteamericanos, no estarían implementando esta serie de falsas memorias, pues con algún propósito, no sabemos si sociológico o de otra naturaleza. Y ciertamente hay quienes defienden esa teoría desde el punto de vista conspiranoico, pero yo, la verdad, necesitaría más datos o más casos para poder opinar con fundamento. Exactamente. Ahora también hay algo que a mí me llama mucho la atención dentro de todo este aspecto y que lo mencionabas. Hay mensajes, en muchas de las ocasiones hay mensajes que puede ser para la vida propia, para la persona, para su entorno, pero así también de hechos futuros que acontecerán en especial ya sea al país o en general a la humanidad. Ante eso, ¿qué debemos de pensar? ¿Y por qué en la mayoría, o al menos eso sucede acá en América, muchos de esos mensajes van por el aspecto apocalíptico, fines del mundo, caída de meteoros, explosiones de volcanes? Pareciera que esto es como que un tanto infundir el miedo. Sí, ciertamente es así, y ciertamente, en mi opinión, estos casos tendríamos que sacarlos estrictamente de lo que es propiamente dicho ufología para meterlos no sé muy bien en qué cajón. Y te digo por qué. Desde el principio de la ufología, desde el año 47, surgieron una serie de personajes a los que llamamos contactados que, más allá de vivir su experiencia ovni, trataron de explicar al mundo un determinado mensaje. Desde Adamski, pasando por Sir Augusto Paz y tantos contactados que a lo largo de la historia hemos podido conocer o estudiar o hacernos amigos de ellos. Y es una especie de sincretismo entre lo que era el antiguo espiritismo, que ya consideraba la posibilidad de la pluralidad de mundos habitados, y aquellos médiums que canalizaban esos mensajes, vamos a decir, mesiánicos, porque siempre llevaban un mensaje de redención o un mensaje espiritual, acompañado, eso sí, de la reprimenda de: si no os portáis bien, caerá el castigo divino, sea de meteorito, sea en forma de volcán. Vamos a ver, desde el estricto sentido común, tarde o temprano la Tierra será arrasada por un meteorito. Por lo tanto, el día que, de tanto decirlo, alguno u otro acertará. Pero es evidente que yo soy de los partidarios que siempre hay que escuchar a todos los testigos, incluso a los más iluminados, porque a veces en ellos se posa precisamente la huella de lo sobrenatural. Y hay casos que verdaderamente llaman la atención, porque en efecto han sido capaces de anticipar cuanto menos algunos de esos propósitos. Yo recordaré, porque estoy trabajando precisamente en una filmación al respecto, aquel caso de Friendship, de aquellos contactados chilenos que vaticinaron, que entraría en erupción el Popocatépetl. Es verdad que vuestro volcán entra en erupción Sí. muy a menudo, pero aquel tenía la peculiaridad de que decía que iban a salir una serie de bolas luminosas de su interior y que iban a poder ser vistas por un montón de gente, como así fue. Y también así fue como muchos contactados han ido anunciando acontecimientos que después se han producido. Hace tan solo unos días, el 2 de febrero, recordaba el hito de Lice Moreno, que dio lugar a todo un movimiento internacional llamado la Clave 33,
coincidiendo con el avistamiento de un objeto no identificado que atravesó prácticamente media Europa ese día 2 de febrero en la tarde y que pudieron ver miles de testigos. Ellos lo habían predicho. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. ¿Por qué se fija en concreto la atención de ese fenómeno en esas personas que son, con todo el respeto que ellas merecen, las menos irrelevantes? Podrían dirigirse a Trump, podrían dirigirse al presidente de la República Mexicana, podrían dirigirse al primer ministro francés o la premier británica, ¿verdad? Ellas tendrían, o a Vladimir Putin, tendrían sin duda mucho mayor empaque sus experiencias que si se las cuentan, ¿por qué no decirlo?, pues a un pastor, a alguien que vive en el campo o tranquilamente a cualquier automovilista que va por la carretera. Claro, y ante eso, ¿habrá alguna explicación por qué, como tú bien lo mencionas, no a la gente importante, a aquellos que pueden realmente hacer un gran cambio, y a la gente común, a la gente de a pie? Pareciera como que es un tanto complicado a veces la forma en que actúan estas entidades, ¿no? Sí pensamos y lo retomamos desde el punto de vista de que sean extraterrestres. Claro, y eso es lo que nos trae de cabeza, ¿verdad, Johanan? Porque tú también eres un buen investigador de campo que se enfrenta muy a menudo con los testigos directamente y que te desconcertarás, como yo, al ver que la naturaleza de muchos de ellos pues no tienen, pues no digo el nivel cultural, pero sí pues el nivel académico, ¿verdad?, que podrían tener pues este otro tipo de personajes. Y por eso me llama la atención que en esta última década, por ejemplo, han aumentado de forma sensible los testigos, vamos a llamarles de élite, desde pilotos, astronautas, políticos, industriales, gente de las finanzas, que poco a poco salen del armario y cuentan ya su experiencia. Hace algunos años me sorprendió en un puente aéreo Barcelona-Madrid, pues que el piloto me llamó a cabina, me había reconocido por el nombre y me hizo entrar precisamente a la cabina. ¿A que no sabrás por qué? Pues porque había vivido una experiencia de visitante de dormitorio. Claro, el copiloto iba diciendo, este hombre está a los mandos de un avión con 300 y pico pasajeros y está diciendo que los marcianos vienen a examinarle por la noche. Claro. Pero aquel hombre estaba no solo en condiciones de pilotar ese avión y no solo de tener una vida normal, porque no hay ninguna patología en ellos, simplemente se enfrentan a algo desconcertante y han tenido la valentía de poder contarlo al público, igual que lo estamos haciendo ahora nosotros con la cara al descubierto, para que se sensibilice la población y en cierta medida esa vibración mundial ayude a aumentar y ayude tal vez a que surjan nuevos fenómenos. Porque una cosa sí estoy seguro, en los finales de los 80, con Juan José Benítez, al que tú también conoces, con Salvador Freixedo, y a tantos ufólogos, pioneros españoles, junto a los jóvenes, nos reunimos en un monasterio muy cerca de Valencia, en Gilet, para firmar lo que llamamos el Proyecto Delfos. Ese proyecto venía a decir que los visitantes de dormitorio, que el fenómeno ovni, que el fenómeno de las abducciones, que las posesiones, en fin, que todas estas cosas eran formas de manifestarse de un mismo fenómeno que adquiría la forma, digamos, más adecuada en función del testigo al que se manifestaba. Y para provocar esa interacción, y montamos toda una serie de grupos interdisciplinares, pues unos iban a hacer Ouija, otros iban a hacer otro tipo de experiencias, otros iban a ir al campo, otros a grabar psicofonías, para interaccionar con ese fenómeno. Pero abruptamente terminamos con todo aquello, porque apenas 15 días después de empezar, el propulsor de aquella idea, Pedro Valverde, murió de un ataque al corazón inesperado, cuando gozaba de una salud excelente. Y el segundo de a bordo también murió de una enfermedad tampoco diagnosticada, esta de mayor gravedad, pero que sin embargo terminó en el mismo sitio. Aquello yo creo que nos asustó a muchos, porque al fin y al cabo no sabemos a qué nos enfrentamos. Y es verdad que
si fueran, como ha sugerido, pues inteligencias extraterrestres, cuanto menos a nivel tecnológico tendrían un mayor poder, una mayor dosis de destrucción si nos quisieran arrasar. No ha sido el caso. Por lo tanto, entendemos que algún otro tipo de relación es la que buscan con nosotros. Una relación que también es verdad ha ido cambiando en el tiempo. No es lo mismo los contactos que se reportan, por ejemplo, pues, o que podemos deducir que existieron en el mundo maya, en el mundo azteca o en la India o en Egipto, a los que, por ejemplo, se están produciendo hoy día, que parecen estar jugando al ratón y al gato y no tienen con sus dioses una relación estrecha como pudo tenerse en el pasado. Exactamente. Mucho se asegura también, Joseph, que estas entidades, y siempre partiendo porque creo que en la mayoría de los incidentes se menciona que son seres extraterrestres que vienen de otro planeta y que llegan a nuestro mundo, que de repente iban ahí viajando y nos encontraron. Es decir, vienen con un fin específico, muy claro, muy puntual. Pero ¿tú consideras que en realidad vengan con un objetivo? Muchos hablan de una hibridación, muchos otros hablan de una invasión, otros de que se quieren llevar nuestros recursos naturales, pero ya no viendo en casos particulares, sino de manera general, ¿qué debemos de pensar ya cuando vemos toda esta rica casuística que hay? Bueno, el difunto Bud Hopkins, al que conocí hace algunos años, era partidario precisamente de esa idea de la hibridación. Yo, sinceramente, Johanan, no lo tengo nada claro, sí. porque si bien es cierto que el interés de esas exploraciones parece centrarse en lo sexual o en lo reproductivo, pues al final, cuando tú tiras del hilo, tampoco hay ninguna noticia, llamémosle definitiva a nivel científico, que permitiera estar reescribiendo la historia. No ha surgido, porque si no, no estaríamos tú y yo abordando esta disciplina como lo estamos haciendo esta tarde-noche como una charla amigable. Estaríamos seguramente en una universidad, claro, y estaríamos en un contexto académico tratando de abordar qué es lo que está sucediendo, pues para pasar un informe a la defensa o al ejército ante una eventual manipulación de la humanidad. Como esto no es así, cabe pensar que es incierto que se trate de una raza extraterrestre que quiera hibridarse con nosotros, pero el otro día un buen amigo me sugería una idea que me dejó cao y decía, ¿y si son humanos de un futuro remoto que han perdido la capacidad de reproducirse y vienen a buscar especímenes, óvulos o esperma de los seres humanos aquí en la Tierra? Y ostras, por un momento algo se movió en mí, porque efectivamente todo tendría sentido, ¿no? Incluso su morfología, al fin y al cabo, no deja de ser antropoide y no deja de tener dos manos, dos pies, una cabeza con dos oídos, aunque sean minúsculos agujeritos, con una nariz, aunque sea poco prominente, y en definitiva una evolución como la que habían previsto muchos científicos hace 20, 30 años, de ir a parar a una especie casi reptiloide. Bueno, pues no lo sé, es una posibilidad también que se abre esa de los viajes del futuro, o puede que estos seres vengan de una dimensión paralela a la nuestra, de un universo paralelo, y lo que estén haciendo sea tan accidental como nuestros desaparecidos cuando pasan a otro universo distinto y hemos dejado de tener noticias suyas. De manera que no toca otra que seguir investigando para intentar desdeñar qué es lo que hay detrás de este misterioso fenómeno. Claro, ¿por qué consideras que en la mayoría de ocasiones, al momento, la gente no recuerda nada de lo que le ocurrió, sino después ya con los días, con las horas, comienzan a tener unos vagos recuerdos de que algo sucedió? Y ya pasado unas semanas es cuando viene lo fuerte, e inclusive se habla de que cuando ya están conscientes de lo que ocurrió en esa tarde, esa noche o en el momento que haya ocurrido, hay un severo trauma y miedo a salir por la noche y diversos miedos que anteriormente no presentaban las personas.
Sí, lo que podríamos denominar estrés postraumático y que se presenta prácticamente en todos los protagonistas de Visitantes de Dormitorio y que es un rasgo, por lo tanto, para distinguirlos del que fabula o del que simplemente ha tenido un sueño vívido. Es verdad que esos recuerdos han sido borrados y no sabemos por qué han sido borrados, ni si es una consecuencia de esa estancia en el platillo o en el lugar donde hayan sido pues trasladados, o porque los captores pues hayan previsto esa circunstancia, porque hay casos, aunque muy pocos, en los que no es necesario abordar el asunto desde la perspectiva de la regresión hipnótica. Yo recuerdo un señor de la provincia de Barcelona, músico para más señas, que un día, una noche lluviosa para ser exactos, estaba él tendido en la cama, sintió unas voces melodiosas que parecían llamarles, sintió un impulso irrefrenable de salir de la habitación donde estaba acostada su esposa y bajó al primer piso. Vivían en un dúplex, abrió la puerta, salió unos pasos hacia el exterior y allí se encontró una luz cegadora con una muchacha que le invita a entrar al platillo, porque aquello era un platillo volante, y después de llevar a cabo varias prospecciones le sacan sangre, parece, de uno de los brazos. Bueno, él no sabe cómo ha regresado a la casa, pero al día siguiente, cuando abre los ojos, él cree que ha tenido un sueño, hasta que se mira el brazo. El brazo le falta cerca de 1 centímetro cuadrado de piel, está sangrando por todas partes, hay una herida profunda que requiere de atención médica, y cuando va a ponerse las zapatillas se da cuenta que están llenas de barro. Es decir, él había salido de ese lugar y él había tenido, no el recuerdo, simplemente él creía que era un sueño, pero tal sueño no era así. No fue necesario, en este caso, tirar de la hipnosis, sino que simplemente de esos 2 recuerdos pudo componer perfectamente la aventura. Claro, no siempre es así, y lo que ignoramos, repito, es si es una orden que viene de ellos o es un efecto precisamente del contacto de esas 2 realidades, la humana y la extra, vamos a llamarle, que cuando se producen y cuando se acercan una a una. ¿Puede deberse todo esto quizá a deseos reprimidos? ¿Puede deberse esto a simplemente llamar la atención, Joseph? Bueno, habrá casos en los que indiscutiblemente sea así. Decían algunos psiquiatras ante la historia de los embarazos, por ejemplo, que también se han registrado, exacto, que sí, era el deseo por el pene perdido, ¿no? Mira, yo he conocido a algunas mujeres en esas circunstancias y la verdad es que no me han dado esa sensación, pero no soy experto en psiquiatría, siempre me valgo de estudios de terceros para poder evaluarlas en ese sentido. Lo que sí te diré es que hay algunos casos extrañísimos. Yo recuerdo el caso de una chica de Vitoria, muy jovencita, ya que había sido casada, no había tenido hijos, y en un momento determinado, sin mantener relaciones sexuales, le falta el periodo y al hacerse la revisión se encuentra embarazada. Vamos, la revisión, el predictor, ¿no? La prueba del embarazo. La prueba rápida, sí, claro. Efectivamente. Y, bueno, va al médico, efectivamente se le da la buena nueva, y aquella mujer, 3 meses más tarde, cuando va a hacerse la segunda exploración, ha perdido cualquier rastro de ese feto. ¿Que lo pudo perder espontáneamente? Es una posibilidad. Nadie puede descartarlo porque no hemos estado allí para comprobarlo, y hay personas que tienen
pues efectivamente problemas de tipo psicológico que pueden traer consigo pues explicaciones de este tipo. Pero yo quiero pensar que son los menos, ¿no? Y lo interesante es escoger precisamente aquellos casos en los que hay otros factores alrededor que permiten una evaluación seria y fuera del ámbito de la psicología o la psiquiatría. Dentro de todo esto, ¿consideras que hace falta una metodología? Porque nos damos cuenta que ustedes ahí en España tienen su forma de realizar las investigaciones, pero en América Latina cada uno de los países, cada uno de los compañeros, hacemos algo completamente distinto. Es decir, pareciera que nos hace falta seguir un modelo, una metodología, una técnica. Desde tu punto de vista, Josep, ¿qué falta? ¿Una técnica? ¿Una metodología? ¿Acercarnos a las universidades? ¿Qué falta? En mi opinión, falta que cuando se organiza un congreso internacional, que se hace normalmente con fines divulgativos, se haga con un propósito profesional. Porque existen metodologías y existen científicos apasionados por estos temas que pueden proponer sistemas de trabajo. Yo te recordaré, porque además cuando lo hicimos fue un bombazo a nivel internacional, cuando Javier Sierra y yo en los años 90 diseñamos una metodología para el estudio de los visitantes de dormitorio que denominamos síndrome de Diana, como acrónimo del delirio individual de la agresión nocturna alienígena. Pues estuvimos consultando con psiquiatras, con psicólogos, con hipnólogos, en fin, con un amplio elenco hasta poder desarrollar un cuestionario y una metodología de trabajo que permitiera, de alguna manera, evaluar con seriedad este tipo de aventuras, ¿no? de historias. Bueno, recopilamos solo en España más de 200 casos, cual es un volumen realmente considerable. Claro, pues a mí me gustaría, y como a mí, pues me imagino que a muchos ufólogos, José Antonio Caravaca, que es un ufólogo español muy serio en este sentido, y muchos otros que ahora sería prolijo nombrar aquí, que en los congresos internacionales no fueran todos divulgativos, sino que pudieran haber reuniones profesionales en las que poner sobre la mesa metodologías. ¿Qué falta en consecuencia? Apoyo financiero, porque cualquiera que haya ido a este tipo de congresos o de eventos sabe que se hacen con mayor animosidad que con dinero, o que a veces hay que pagar grandes entradas pues para que cubran los viajes internacionales de un ponente u otro, porque desgraciadamente no es una disciplina arreglada. Cualquier congreso médico goza de un montón de dinero para organizar y organizarse en ese sentido, porque hay marcas farmacéuticas detrás que son las que financian realmente todo esto, o a veces ayuntamientos o departamentos del Estado que son quienes dan un apoyo. Pero desgraciadamente nos hemos revestido de cierto oscurantismo. Muchas veces algunas apariciones en televisión nos ayudan más bien poco, nos restan seriedad a algunos de los argumentos y desgraciadamente nos las tenemos que ver pues simplemente por Skype, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, ¿crees que sería interesante quizá que la comunidad ovni en general, ya sea de España, de México, de Chile, de Perú, en fin, a nivel planetario, se unieran a las universidades? Porque sabemos también por el otro lado que las universidades, al momento que escuchan los catedráticos algo sobre el tema ovni o extraterrestre, inmediatamente hay un rechazo tremendo. Y eso sí, pues, es complicado. Sí, es verdad. Pero fíjate que aquí en España cada aproximación que se ha hecho en ese sentido. Yo fui profesor, por ejemplo, en la Universidad Complutense, en un curso organizado por Juan José Benítez, que tuvo un éxito increíble y que puntuaba, en este caso, para los alumnos que asistían al mismo. He estado también invitado como profesor a la Universidad San Estanislao de Kostka en Segovia, donde también he impartido cursos de ufología en este sentido, pero son pocas las experiencias porque, como tú bien dices, cuando el mundo escéptico,
que a mí me gusta llamarles prácticamente ciencinazis, porque no son escépticos, van a cargarse directamente estas cosas cada vez con la apertura de mente más estrecha, más estrecha, se enteran de que hay una iniciativa de este tipo, ya están llamando al decanato, al rectorado, a todas las partes de la universidad para impedir una aproximación seria a este tipo de cosas. De manera que tienen que ser las nuevas generaciones, esos que ahora están a punto de licenciarse o lo han hecho ya, o han hecho el doctorado, que empiecen a poner sus tesis sobre la mesa para abordar cosas de este tipo, y tarde o temprano, como está ocurriendo, por ejemplo, y no sé si tú has reparado en ese efecto, como la NASA, como la ESA, como las grandes agencias espaciales, están dándonos un goteo, y parece que la comunidad científica, antes tan reacia, ¿verdad?, a admitir la posibilidad de mundos con vida extraterrestre, están cada día más, llamémosle, optimistas ante esa eventual noticia. La verdad es que estamos todos desconcertados, oye, y aplaudiendo, porque nos parece muy bien, porque al fin y al cabo, en la medida que eso se produce, también tenemos la posibilidad de que tarde o temprano exobiólogos, astrónomos, astrofísicos vengan a interesarse por este tipo de historias y al final poder sacar la verdad, que es lo que a todos nos interesa. Claro, y en esa verdad, ¿qué consideras que quizá podamos encontrar, Joseph? ¿Realmente un contacto, un encuentro con entidades no humanas? Pues no lo sé, Johanan, es una respuesta muy difícil y yo creo que claro, seguramente será una respuesta personal e intransferible. Estoy seguro que el fenómeno OVNI, en general, en su extensión, es tan poligonal, es un misterio con tantas aristas que, a pesar de que haya una cierta uniformidad en los casos o en los seres o en las apariencias, ¿verdad?, de los objetos, al final siempre hay características propias que parecen apuntar a que cada una de las experiencias es única y exclusiva para su protagonista. Y si esto es así, estamos prácticamente igual que en aquellos episodios de la Biblia en la que los ángeles se estaban manifestando a los seres humanos. Y es que al final la conclusión que uno saca es que no estamos familiarizados ni acostumbrados a lo sobrenatural. Y lo sobrenatural ha estado con nosotros desde que el hombre tiene conciencia de ser hombre. Y hasta que nosotros no admitamos que esa posibilidad es tal, seguramente no estaremos capacitados para entender cuál es el verdadero significado de este tipo de experiencias. En España, ¿cuál consideras que sea el caso más importante que se haya dado a conocer? ¿De abducción te refieres? Sí, de abducción. Bueno, hay un caso, y no porque sea súper espectacular, pero seguramente porque he dedicado a él muchos años, porque al final su testigo ha terminado siendo amiga, porque hay a su alrededor un montón de ufólogos que han quedado igual de impactados. Te diría que el caso de Próspera Muñoz. Es una mujer que hoy día está viviendo en Jumilla, en el lugar en el que ella vivió en su infancia esta experiencia. Experiencia, por cierto, que también recordó sin necesidad de hipnosis, a pesar de que posteriormente Francisco de Asís Robati, uno de los hipnólogos ya fallecido españoles, la sometió a una batería de hipnosis y de preguntas para tratar de sacar a la luz cualquier recuerdo que pudiera quedar en su mente. Pero esta mujer, viendo a mi abuelo ufológico, Antonio Rivera, en la televisión, se le despertaron los recuerdos y a partir de ahí empezó a describir una experiencia que habría ocurrido antes del episodio Arnold en 1947 y que habría dejado un pequeño objeto en una pequeña finca que las niñas tenían para cuidar los aperos de la cosecha, y que con su tío que estaba trabajando, pues una noche una nave se posó muy cerca de ellas y unos seres de su misma estatura, estamos hablando de niñas que podrían tener 1,60 m como mucho de altura,
pues vinieron, establecieron contacto con ellas y las invitaron a llevar al interior. Hace muy poquito tiempo su hermana, que siempre había negado cualquier posibilidad de recuerdo, pues ha admitido por fin que ella también vivió todas esas experiencias, con lo cual tenemos un doble testigo de una experiencia de abducción que no es frecuente, y después, pues, evidentemente, una experiencia sólida por los test psicológicos y por las baterías a las que ha sido sometida esta mujer para descartar cualquier obra de ficción. Qué barbaridad, qué interesante esto que nos estás comentando, Joseph, porque en muchas de las ocasiones, bueno, los casos, al menos acá en América, de todo lo que ocurre en Europa, pues nos llegan a través de las revistas, de los libros, pero siempre que un investigador nos lo cuenta de viva voz, pues vemos que se apasiona, vemos que hay ese ímpetu y que pareciera que estás frente a ella, recordando también junto a ella esa historia, ¿no? Sí, y bueno, el día que dejemos de apasionarnos y de vivir con este interés, pues seguramente nos vamos a dedicar a otra cosa, ¿no? Porque sí, yo creo que es fundamental. Y esto es bueno que lo digamos, porque también salen nuevas generaciones, tal vez eclipsados por la idea de la fama, por la idea de que estos pueden conseguir mucho dinero, que es una falsedad, vamos a decirlo sí, claramente, así es. O que, bueno, puedes tener una serie de privilegios. Mira, hay que trabajar muy duro, hay que viajar mucho, hay que pasar sueño, porque muchas cosas son en vigilias, hay que pasar hambre muchas veces porque te ha tocado estar un par de días en el monte, en fin, hay que pasar duro, hay que trabajar duro para llegar arriba. Y luego, hoy día, con todo el tema de los medios de comunicación, las crisis de los medios de comunicación, tampoco es fácil ni posible que haya un gran número de personas dedicadas profesionalmente a este tipo de investigación. Aún así, pues tengo la fortuna de ser uno de ellos y por eso hablo con esta pasión y este amor. El día que no lo tenga, pues seguramente me dedicaré a la información política, al deporte o al corazón, ¿no? Que estas cosas también venden. Exactamente. Y bueno, tú mencionas algo bien interesante dentro de todo este aspecto, Joseph, que es las nuevas generaciones. Vemos que en la mayoría de ocasiones, ya ahora a través de las redes sociales, como que ya no gusta leer, como que ya no gusta empaparse. ¿Qué se hizo en décadas pasadas? ¿Qué hicieron las antiguas generaciones de investigadores? Y pareciera que ellos están descubriendo el hilo negro cuando nos damos cuenta que en realidad lo que está pasando en la actualidad ha sucedido de prácticamente toda la vida. Sí, pero la culpa no es de las generaciones anteriores, ni siquiera de nosotros mismos, que creo hemos hecho un trabajo pues seguramente mucho más, vamos a decirlo, formado académicamente que el que podían tener nuestros predecesores, con muchos más sistemas tecnológicos, desde luego, que nuestros predecesores, con muchos más contactos a nivel internacional y, por tanto, la posibilidad de hacer ufología comparada que nuestros predecesores, pero lo que no han tenido nuestros predecesores y sí nos hemos comido nosotros es una crisis de valores y una crisis educativa que ha hecho que los jóvenes, en lugar de seguir experimentando el papel, pues estén todos pegados a la pantalla del celular, pues para todo. Entonces, como no se lee, porque el problema no es que se lea misterio, es que no se lee nada. Así es. Como no se lee, el problema que tenemos es que acudes a Internet. Y en Internet hay cosas maravillosas, como es tu canal, o es mi canal, vamos a echarnos flores los dos juntos, sí. Pero te encuentras a tipos chiflados que te están diciendo que los extraterrestres están entre nosotros, que son políticos, que tu misma esposa puede ser una de ellas y que andes con cuidado, que igual se quita la careta y es un reptil. Ojo, porque al final vamos a conseguir una sociedad demente. Yo creo que es muy difícil la solución a todo esto, porque tienen mucha más prédica el que hace afirmaciones sensacionales sin prueba de cargo detrás, y tiene millones a veces de seguidores, que un servidor que hace un trabajo, al menos lo intenta, serio y documentado, y que lo ven pues 7, 8 o 10.000 personas.
claro, la diferencia de millones a 7, voy a poner mi vídeo más exitoso, 500.000. Oye, es brutal. Por lo tanto, ya no estamos en manos de la seriedad. Hemos entrado en manos del friquismo, hemos entrado en manos de aquellos que hacen afirmaciones sin pruebas, sin bagaje, sin estudio, y lo que es peor, que todo esto que tengo aquí atrás, que son libros, sí, parece que les muerden. Y como les muerden, no pueden formarse, y como no pueden formarse, no pueden reconocer el trabajo previo que tanto tú como yo, como nuestros predecesores, llevaron a cabo con tanto éxito. Exactamente. En ese mismo sentido, Joseph, y sin despegarnos del tema central que son las abducciones, estas entidades no humanas que en ocasiones pareciera que vienen a experimentar con nosotros, ¿qué opinión te merece aquellos individuos quienes aseguran que ahora a través del WhatsApp o del Facebook reciben mensajes de seres extraterrestres, invitándolos en algunas ocasiones a subir a las naves y otras amenazándolos de que los van a secuestrar? El sentido común, que es el menos común de los sentidos, me dice que para que te vengan a secuestrar no te mandan un WhatsApp. Pues sí, desde luego. Llegan a tu casa y te llevan, ¿no? Llegan a tu casa, te voltean y te llevan al interior, ¿no? Por lo tanto, ya me resta desconfianza. Pero ojo, yo siempre intento mantener la mente abierta a todo. Y por lo tanto, no he estudiado ningún caso de este tipo. El día que me llegue un caso de estas características y tenga la oportunidad de hacer mis comprobaciones y ver que hay algo con fundamento detrás, pues podré opinar. Mientras tanto, así inicialmente me rechina. Pero ojo, aquí en España, tú sabes, tuvimos aquel asunto de los humitas que mandaban cartas a los contactados, cartas postales. Claro, sí, sí. Pues por lo tanto no hay tanta diferencia en que haya ahora un WhatsApp. Hemos tenido comunicaciones radiales a través de la banda ciudadana con ese famoso friendship. Hemos tenido también mensajes de interferencia en televisiones que se colaron dando un determinado mensaje. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? La tecnología está aquí. Lo que pasa es que, oye, es tan fácil como volver a llamar al número y saber la persona que descuelga, ¿no? Si su acento es del norte o de Alfa Centauri. Recuerdo, ahorita que mencionas eso, recuerdo que había unas voces muy robotizadas, ¿no? Que se comunicaban con la gente e incluso hablaban a los programas de radio, que eso ya era extraordinario. Eso es. Pero claro, fíjate, ahora que me hace recordar esto, y me sonrojas en el fondo, porque habíamos recibido, por ejemplo, junto a Andreas Faber-Kaiser en directo alguna de estas llamadas, y le damos, no sé si es que entonces éramos muy crédulos, pero no nos chocaba, no nos chirriaba, ¿no? Y me imagino que los jóvenes, cuando ahora reciban un WhatsApp de los extraterrestres, pues tampoco los chirría. Pero al final, tarde o temprano, vas madurando y vas sacando cosas. Tu pensamiento hoy está conformado por las experiencias previas, y no es que uno tenga que retractarse de las cosas que vivió, pero sí han servido de aprendizaje para conformar el pensamiento actual, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo a mis compañeros, también te invito a ti mismo, a que hagas una reflexión. Oye, si yo dije que aquello pudo ser un fenómeno genuino porque lo creía a pies juntillas en aquel momento y reuní lo que en aquel momento eran las pruebas suficientes, pues no pasa nada. Hoy día piensas lo contrario y ya está. Es como, ¿qué te diría yo? Cuando los arqueólogos estudian e identifican una determinada momia a principios del siglo pasado, pues no tenían los métodos de ADN. Hoy podrían decir, oye, pues estaban equivocados, han cambiado los ataúdes y resultó que este era el padre y este era la madre porque la prueba de ADN determina que, bla. No pasa nada. La ciencia avanza y aunque la ufología, las abducciones, la parapsicología no son una ciencia arreglada, intentamos que sean disciplinas que se abordan con seriedad. Y yo siempre digo lo mismo. Yo no soy, a pesar de que muchas veces me titulan en la tele como ufólogo, yo siempre digo que soy periodista. Es decir, el tipo de investigación que realizo es una investigación periodística, que es verdad que a veces va más allá
porque tienes que comprobar, qué sé yo, una muestra de terreno y la llevas tú al laboratorio, no esperas a que un experto sea quien se adelante, ¿no? Porque obviamente tienes un interés, pero el tipo de investigación tiene una finalidad que es la de divulgar. ¿Divulgar para qué? Pues para que otras personas, igual que yo, se interesen, lleven a cabo las investigaciones parecidas y vayamos avanzando en la resolución de los temas. Hay muchos casos, muchísimos casos que hemos solucionado. Porque el otro día había en un chat abierto en mi canal de YouTube, me decían, no entiendo cómo podéis llevar 35 años hablando de lo mismo. Yo decía, no estamos hablando de lo mismo. Es verdad que el fundamento es el mismo, pero cada caso es distinto. Hemos dado un paso, hemos logrado solucionar algunos. Es decir, pasa como el fútbol. ¿El fútbol es siempre lo mismo? Pues sí, consiste en pegarle patadas al balón, pero cada liga, cada campeonato es distinto. Pues yo compararía la ufología con esto. Y el día que tengamos la fórmula para ganar la Champions League o el Campeonato del Mundo, pues habremos solucionado el tema OVNI y habremos zanjado posiblemente todas estas discusiones. Y ese día yo creo que no está muy lejos, porque si tenemos que hacer caso a los guiños que nos está haciendo la NASA, deben estar a puntito de soltarnos el gran notición. Exactamente. Ahora, Joseph, y ya para ir cerrando esta entrevista, ¿consideras, con todo lo que ya sabemos, con las películas de ciencia ficción, las caricaturas o estas películas de dibujos animados para los pequeños, que siempre hablan de seres extraterrestres y todo lo que sabemos dentro de la casuística OVNI a nivel internacional, ¿consideras que ya estamos como sociedad listos para un encuentro frente a frente con estas entidades? Mira, tan llegó a Mary. No sé si me explico. Es decir, los contactos entre civilizaciones siempre traen consigo traumas. Siempre. Por bien que se traten de hacer. Por bien que hayas trazado un cuidadoso plan de no injerencia, al final hay individuos que tratan de cruzarse con individuos, hay individuos que roban a individuos, hay individuos que matan a individuos, hay violencia, pero así es como se ha forjado la historia de la humanidad. Yo creo que si de verdad, un no identificado aterrizara ahora mismo en la plaza del DF, ¿verdad? Y allí hubieran miles de personas, esas miles de personas salen huyendo. A lo mejor se quedan dos, pero salen huyendo. Por mucho que lo hayan meditado, por mucho que lo hayan pensado. Para cerrar la serie Extraterrestres que emitimos aquí en España para el canal Historia, se me ocurrió preguntarle a la mayoría de colaboradores si había considerado nunca la posibilidad de que fuera él el interlocutor, ¿verdad? Sí. Imagínate que baja de un platillo volante y viene la ONU y te dice, mire usted, señor Johannan, es el encargado de hablar en nombre de la humanidad con los extraterrestres. Sí. ¿Qué le preguntarías? Y así de sopetón, sin haberla preparado, nadie tenía una pregunta preparada. Nadie, siendo especialistas, imagínate. Por lo tanto, quiero pensar que nadie ha interiorizado la posibilidad real. Sí, la vemos como folclórica, hacemos chistes con los marcianos, los hombrecillos verdes, que si los grises, que si los dragonianos, que si los reptiloides, lo que tú quieras. Pero el día que tú veas un reptiloide enfrente tuyo, claro, pies, ¿para qué os quiero? Exactamente, sí, las cosas cambian, ¿no? Ahí va a cambiar todo y a lo mejor nos echamos a correr o a lo mejor nos desmayamos. O sea, es que realmente no sabemos cuál va a ser nuestra reacción, Joseph. Claro. Qué barbaridad, qué interesante todo esto. Pues de verdad que, Joseph, yo te quiero agradecer que hayas estado acá con nosotros, compartiéndonos una parte de toda tu experiencia, de todo tu conocimiento, pero me dejaste intrigado con algo que no te lo pregunté en su momento porque, bueno, no era el tema.
Pero ya ahorita que estamos ya en la recta final, te la tengo que hacer. A ver, platícame, ¿cómo está ese asunto de los Friendship? Que cuando lo investigaste y todo, hablaron sobre el volcán Popocatépetl y de los objetos que ya entrarían o saldrían ahí. A ver, platícame eso. Eso no lo sabía. Pues te voy a dejar con la intriga, Sí. porque te voy a dar un adelanto. Este año se cumplen 20 años de mi incursión. Sí. 20 años en los que, después de haber publicado la primera saga de artículos, cuando llegaron a Chile, aquello se convirtió en una bomba. Los periódicos, las televisiones buscaron los testigos, dieron con ellos, les cambiaron la vida, lo que hablamos, ¿no?, de la sociología, y yo me aparté de la primera línea, porque estoy a 16.000 kilómetros de distancia. Claro. Pero he ido contactando. Internet tiene maravillas. He ido recibiendo primero cartas postales, después comunicaciones de email, después telefónicas, después de viajes. He ido recopilando mucha información. Y mi idea es hacer una película documental, cuyo guión pues, está ya prácticamente listo. Ahora falta ponerse a rodar. y si no consigo la financiación, pues lo haremos por internet, pero porque los libros ya me han descartado la idea. Parece que Chile también está muy lejos, y aunque las editoriales tienen la posibilidad de un lado y el otro, pues no parecen interesados en sacarlo acá. De manera que voy a probar con el cine. Voy a probar con esta película y te voy a mantener con la incógnita, porque hay mucho y muy interesante. Ok, pero entonces, nada más, dinos esta parte. Hubo información de lo que sucedería años más tarde. Sí, así fue. Qué barbaridad, qué interesante. Eso sí que no lo sabía, y de verdad que me llama mucho la atención esto, porque ya sabes que el tema Friendship aquí en América... Sí, adelante. Sí, hay un segundo evento que también pronosticaron, que tenía relación con la explosión del Challenger. Nadie en sus cabales podía acertar que aquel transbordador explotaría, y ¡pam!, también ocurrió. De modo que esas son las cosas que, a pesar de que tú puedas mostrarte escéptico o reír, porque sé, unos radioaficionados hablando con extraterrestres. Esto es uno que les está tomando el pelo y tal, ¿no? Pues a veces pueden haber cosas detrás, y que bajo la apariencia de extraterrestres pueden esconderse muchas otras cosas. Ya veremos en qué queda todo eso. Así es. Tú a nivel internacional reventaste el tema de los Friendship. Sí, fue porque era absolutamente desconocido. Tengo que decir que el mérito de todo ello fue de mi buen amigo Raúl Núñez, quien hace 30 años puso en mis manos una grabación que no sabíamos ni él ni yo a qué correspondía. Era de un avistamiento ocurrido en 1985 en Santiago de Chile, frente a 3 millones de personas, la televisión rodando, retransmitiendo en directo aquel avistamiento. Luego se ha hablado años más tarde de si eran globos australianos, si eran globos meteorológicos, qué sé yo. También a todo eso hay una explicación que sí he investigado en profundidad. El caso es que aquel avistamiento estaba siendo seguido estrechamente por unos contactados a los que les habían anunciado que se iba a producir, e iban anticipando los movimientos que iban a efectuar. Claro, esto cambia radicalmente la cosa. Ya no es una broma, y si es una broma, ya quisiera yo ser el Uri Geller capaz de mover los objetos de un lado a otro. Exactamente. Pues muy bien. Pues Josep, ya tienes un compromiso con todos nosotros, con toda la gente de acá de México, a que nos informes cómo va este documental o esta película, y que nos vayas dando elementos para conocer toda esta historia, parte de tu trabajo, que sé que es fascinante, y que, bueno, pues ahí la gente que desee darle seguimiento, ¿en dónde te puede ubicar en tu canal de YouTube y en tus redes sociales en general? Pues mira, es muy fácil. Mi canal de YouTube es Josep Guijarro, canal oficial, porque hay otros, de manera que el que busquen sea el canal oficial. Y para contactarme directamente pueden hacerlo a través de Twitter en
Josep Guijarro, o en Facebook con Facebook Josep Guijarro, todo junto. Perfecto, ahí está, para que la gente interesada, bueno, pues si tiene algún cuestionamiento directo, pues ahí te la pueda hacer. Pues Josep, de verdad que siempre es un gusto tener la oportunidad de platicar contigo, porque eres de esos personajes que sabe, que conoce y que, bueno, pues te has empapado de esta temática, pero desde bien jovencito. La verdad que sí, empecé con esto en 16 años y además para mí es un gusto hablar contigo. Primero porque eres mexicano, adoro México, soy un enamorado de tu país. Te diré además, mira, no te engaño, tengo aquí la bandera mexicana presidiendo claro. Mi despacho siempre. Eso. Así que besos para todos mis amigos de México, en especial también para Lourdes, para tu chica y para ti, Johanan. Pues de verdad que muchas gracias, Josep. Y bueno, pues ahí nos mantenemos en contacto, compañero. Ok. Y muchas gracias por este tiempo que nos regalaste para conocer más sobre estas experiencias de los seres que en ocasiones llegan y se roban o se secuestran a la gente. Y de verdad, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hemos escuchado a Josep Guijarro, periodista, escritor, investigador, divulgador de estas temáticas. Así que la invitación para que usted esté muy al pendiente de todo el trabajo de Josep Guijarro. Lo siga a través de sus redes sociales, sígalo ahí en su canal de YouTube y bueno, pues entre todos ir conociendo todo este asunto. Miren.